Hello, mundo. El día de hoy, la verdad, estoy algo muy emocionada, si les soy sincera. El día de hoy les voy a hablar sobre cómo hago mis devocionales. Y la verdad, quería empezar a ver el video desde hace rato para contarles cómo es que empezamos a procrastinar. La verdad, yo me he dado cuenta que últimamente las redes sociales nos distraen demasiado. Y la verdad, yo sentía que yo las controlaba bien, pero últimamente, y más ahorita que estoy de vacaciones de la universidad, me he dado cuenta que ya no es así y que ellos realmente me controlan a mí. Bueno, les quiero contar mi testimonio y cómo voy a mejorar mi relación con Dios, porque yo siento que el testimonio se sigue viviendo, verdad de Dios. Pero bueno, empecemos. Bueno, voy a quitar todas mis cositas de aquí. Es que las puse acá abajo para que no me estorbaran. Pero bueno, les voy a contar rápidamente mi testimonio porque tenemos que hacer nuestro devocional, ¿ok? Dejemos de procrastinar y démosles la prioridad que merecen las cosas más importantes. Ok, nos remontamos al 2019. Yo tenía 14 años. Yo era una niña, la verdad, muy dulce. O sea, muy ingenua. Pero yo creo que todos éramos muy ingenuos. Pero la verdad, yo a mis 14 años, yo quería que todos fueran mis amigos, ¿sabes? Yo no sentía que era imposible caerle mal a nadie. Yo sentí que yo podía caerle bien a todos. Y no sé por qué esa parte de mí como que se esforzaba por encajar con cada persona. Con cada personalidad yo era de que súper así. Pero no era falsa. Yo no creo que era falsa. Yo siento que era eso, como deseo de encajar. Yo jamás actué o mentí o algo. Yo cada que conocí a una persona y me contaba que le gustaba cierto tipo de cosas, yo mostraba interés por eso y yo investigaba para yo poder tener tema de conversación con esta persona. Pero yo podía hacer eso, o sea, verdaderamente yo podía hacer eso. Shit. Pero yo no mentía, o sea, yo era muy real con todas mis respuestas. Es mi pie, ¿ok? Bueno, pues eso no me duró por mucho tiempo, claramente. Y pues hubo una persona que realmente se encargó de buscar dejarme mal con el mundo, ¿saben? Era una temporada donde a mí jamás me hubieras visto llorar. Yo era una niña súper alegre y yo quería que todo se quedara con esa idea de mí, como que la alegría la relacionaran conmigo. Yo quería ser una persona en la cual las personas pudieran confiar, ¿sabes? En ese entonces a mí me encantaba ayudar y escuchar problemas de todos y ser un hombro o un lugar de desahogo para aquellos que lo necesitaran. Eso realmente a mí me encantaba y yo consideraba que el ser alegre podría atraer esa confianza. Entonces a mí siempre me veías riendo, siempre me veías alegre, era muy dulce. Yo recuerdo ese Asmi muy dulce, la verdad, aunque eso era en el mundo real. Claramente las críticas, claramente el no sentirme aceptada por una persona me desestabilizaba completamente y me bajoneaba. En ese entonces pues yo tenía problemas con mi cuerpo, no me sentía cómoda con quién era, con quién estaba convirtiéndome.
En este caso empecé a recibir por parte de un familiar muchos comentarios sobre mi cuerpo, muy negativos, que me llevaron a un trastorno alimenticio que fue muy difícil de sobrellevar. Empecé a fajarme, empecé a dejar de comer, empecé a tener atracones de comida. Me preocupaba muchísimo por mi imagen y por encajar y por ser una buena estudiante, por ser una buena hija, pero no podía. Todo se fue a la goma, si les soy sincera. Era muy desastroso porque me da mucha risa como esas personas que me llegaron a decir cosas tan hirientes lo niegan y dicen no recordar haberlo hecho. Son cosas que en mi mente se quedaron y se guardaron en mi corazón, lo cual ahora se convierte en heridas, ¿saben? Por eso es muy importante lo que decimos y cómo lo decimos, porque no sabemos el daño que podemos estar haciendo. Y bueno, whatever. Pues pasó, yo estaba en una situación muy baja de mi vida. Hubo una etapa donde mis amigos me dejaron de hablar por cuestiones ya muy alejadas. Me dejaron de hablar y pusieron una razón súper inválida, la verdad. Pero como yo no quería ser un problema o no quería ser mala persona, lo acepté. Y dije que estaba bien. Permití que estas personas, el poco tiempo que estaban conmigo, hablaran de sus salidas cuando ellos salían juntos, o de todo lo que hacían juntos, o escuchar sus planes juntos, planes los cuales no estaba incluida y no me iban a incluir. Eso estaba viviendo en la escuela. En mi casa, pues la verdad era muy difícil porque yo recuerdo que era una época donde me castigaban por todo. Si lavaba trastes pero me quedaba un cucharón o una cazuela o whatever, me regañaban. Yo recuerdo que yo iba a la secundaria en la tarde, entonces en la mañana mis papás iban a trabajar y pues me tocaba un día a las 6. Pero cualquier cosa, en serio que cualquier cosa, ya era motivo para recibir comentarios muy destructivos, ¿no? Como inservible, como nunca haces nada bien y más sinónimos de esto. Entonces yo me acuerdo que, no sé, dejé de encajar en la escuela, en mi casa. Me sentía mal y a mí misma me odiaba. Me odiaba muchísimo. No me gustaba salir porque no me gustaba cómo me veía con la ropa. Y empecé a hacer cosas muy hirientes hacia mi cuerpo porque no me gustaba cómo era. Y recibí muchísimos comentarios negativos sobre mi cuerpo. Cosa que ahora ya está sanada, la verdad, si les soy sincera, yo ya trabajé muchísimas de estas cosas, pero pues quiero que sepan que literalmente era como uno de los momentos más bajitos de mi vida, donde más bicho raro me sentía y no sé, nada estaba funcionando como debía de funcionar, ¿saben? Pero era muy raro porque yo, puertas para afuera, a mí nada me afectaba y yo era niña sonriente porque yo no quería que las personas me vieran mal y me relacionaran con la tristeza. Entonces yo siempre estaba sonriendo.
De hecho, yo me acuerdo que varios profesores de las secundarias se me acercaban y me decían que se daban cuenta cómo me estaban excluyendo, que sí estaba bien. Yo me acuerdo que la maestra Roxana, la de artes, una vez me cachó que me quedé en el salón, en el receso, porque yo no tenía realmente con quién juntarme. Y la maestra Roxana me dijo que ya se había dado cuenta que me estaban tratando mal y que qué había pasado. Y yo me acuerdo que le conté. Y ya no, como que la maestra me dijo, no pasa nada. Siempre va a haber personas así, pero no es tu culpa, ¿saben? Ajá. Y ya, no sé. Yo empecé a soñar con una persona. Yo me acuerdo que dormía. Yo un día me dormí, cerraba mis ojitos así, y en mi sueño era un puente largo. En ese entonces no se veían extremidades a donde llegara el puente, solo era un puente tipo muelle, y enfrente un atardecer, y abajo era mar, océano. Tú veías un atardecer y y en ese muelle había un chico rubio de ojos verdes. Y yo me acuerdo que aparecí en el sueño y yo volteaba y no había nadie, y este chico estaba enfrente de mí, sentado. Este chico lo que hizo fue voltear a verme. Tenía una mirada tan cálida, una mirada que me daba tanta paz, y nada más me sonrió, ¿saben? Y yo me senté al lado de este chico a ver el atardecer y no hablaba nada. Tuve este sueño por 2 semanas, ¿saben? A mí esas 2 semanas ya me ilusionaba el hecho de llegar a mi casa a dormir, porque yo ya quería soñarlo tal cual. Yo ya soñaba con este chico. Él fue lo único que me hacía sentir bien, ¿saben? Bueno, pues pasa y resulta y acontece que yo a mis 12 años tuve la experiencia de ver a mi mamá con depresión y pues fallecer a un hermano, ¿sabes? Entonces mi familia en ese entonces éramos muy católicos, súper hiper mega católicos, de que familia, domingo, misa, todos, punto. Pero después de ese suceso, yo recuerdo oír a mi mamá decir cómo odiaba a Dios. Yo recuerdo a mi mamá oír cómo lo maltrataba, pero realmente con mucho coraje. Y ¿saben algo? Yo también empecé a decir que ya no creía en Dios. Y yo empezaba a decir que era atea. Porque, pero es raro, ¿no? Porque decía que era atea, pero yo tenía sentimientos negativos por él. Si yo creía que no existiera, ni siquiera hubiera sentido algo negativo. Bueno, eso lo pienso ahorita, ¿no? Pero pues en su entonces momento, pues yo era un coraje guardado. Entonces, yo, en esos 2 años, de 12 a 14 años, yo no creía en Dios. Y yo no oraba, yo no nada. Créeme que ver a mi mamá con depresión y a mi papá siendo literalmente madre y padre de familia fue algo que me cambió el chip. Pero bueno, whatever. También fue ese año cuando entré a secundaria, y neta que fue un descontrol primero de secundaria para mí.
literalmente si mis papás no hubieran puesto rienda sobre mí, yo no sé qué sería de mí en ese entonces, porque yo estaba súper rebelde en primera secundaria. De que no entraba a mis clases, calificaciones súper bajas, pero pues todo es un proceso, ¿no? Ojo, no lo justifico o no digo que fue por eso que me hice así, no, de hecho apenas lo estoy pensando, pero pues fue ese año, ¿saben? Qué loco. Bueno, ahora vamos, recapitulemos. Pues este chico, no sé, empezaba a aparecer en mis sueños. Y yo me acuerdo que hubo una vez una discusión con mi mamá, no recuerdo el motivo, pero mi mamá otra vez empezó a hacerme sus comentarios verbales hirientes de eres un inscribible, bla bla bla. No nos vamos a enfocar en eso. Ni quiero que quede mi mamá mal en este testimonio, la verdad, porque no lo es. Ella no es la mala aquí. La verdad, no hay nadie malo aquí. ¿Ok? Estábamos en un proceso así y yo llegué y me acosté en mi cama y me hice bolita y yo me acuerdo que abrazaba mis rodillas y yo pedía que parara y yo estaba llorando mucho y yo de la nada sentí como que si me acurrucaran, ¿sabes? O sea, es que soy loco, pero o sea, es real, o sea, en serio que por eso las personas que creen en Dios dicen que no lo entiendes hasta que lo vives, pero yo sentí como que si alguien me acurrucara y me decía que tú ibas a estar bien y no me hacía sentir sola y en sus brazos como el sentirme acurrucada me daba paz y calmaba mi llanto y era muy loco porque en serio era como muy intenso ese sentimiento y no sé, o sea, yo no hay explicación, ¿ok? No hay explicación. Yo después de ese suceso, yo entendí que era Dios, o sea, algo en mí me dijo que es Dios, o sea, es Dios, ¿sabes? Y no sé, como que yo empecé a tener una relación con él muy rara porque yo no leía la Biblia, pero yo le contaba todo, o sea, yo empecé a contarle, platicar, o sea, yo entendí que ese chico, yo lo relacioné con Dios, el chico de mis sueños, ¿saben? Y todo cambió, porque yo ya no estaba sola. Yo mis recesos me la pasaba orando y platicando con Dios. Iba por la calle y yo iba platicando con Dios. Estaba lavando trastes y yo estaba platicando con Dios. Llegó un punto donde, quizás de tanta soledad que sentía en ese entonces, yo solo me la pasaba platicando con Dios y platicaba y hablaba sobre mi día y muchas veces estaba en el tocador y yo hablaba enfrente de mí en el espejo, pero yo no hablaba a Dios y yo todo el rato era Dios, ¿sabes? Después de un año aproximadamente, si no estoy mal, la verdad no me acuerdo mucho de las fechas, pero pasó mucho tiempo así, yo tuve la necesidad de saber más y le pedí a mi papá una Biblia. Mi papá me prestó la Biblia de su papá y me dijo, cuídala mucho, te la presto. Y yo inicié leyendo Juan. Ustedes no saben, o sea, si a ese punto Dios ya era como mi mejor amigo, yo me terminé de enamorar de Jesús leyendo Juan y era mi primer libro bíblico y yo me enamoré leyendo Juan y yo no sé, como que mi vida se enfocó tanto en él que era hermoso porque yo solo ya no buscaba encajar, ¿sabes? Yo buscaba ser luz, como uno de los evangelios, Mateo creo que habla de la lámpara,
y dice que seas luz. Y yo escuchaba muchas pláticas, es que no recuerdo la palabra ahorita, prédicas. Yo escuchaba muchas prédicas, yo me daba mi tiempo con Dios. De hecho, yo tengo videos. Voy a poner aquí unos pedacitos, si los encuentro. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol. Yo hacía videos de cómo leía la Biblia. Yo hacía mi rutina completa devocional. Me daba a veces hasta 3 horas, porque estábamos en todo esto, estábamos en COVID, cuarentena. Entonces yo me la pasaba alabando aproximadamente 20 minutos mínimo. Y después de ahí mi lectura bíblica. Y después de ahí yo hacía mi escrito. Y después de ahí oraba. Y después de ahí una prédica. O sea, yo era una persona que, wow, neta, verdad de Dios, que, si les soy sincera, de las épocas más felices de mi vida. Yo no hablaba casi con nadie porque pues COVID, pero yo estaba encerrada en mi cuarto, aquí en este cuarto, y yo le entregaba mi corazón a Dios. Y era precioso, se lo juro. Era de las sensaciones más bonitas que había tenido. Después de ahí, pues, seguí sintiendo a Jesús en varios momentos, en el proceso de sanación de mi trastorno alimenticio y más, pero ese fue como realmente cómo conocí y cómo yo me acerqué a Dios. Pero bueno, ahora el tema es que después de yugos desiguales, después de fracasos, después de caer en pecado, uno se va alejando, ¿saben? Y yo ahorita me siento alejada. Y eso es lo que yo quiero reconstruir. Yo quiero reconstruir mi relación con Dios. Porque en serio que una vez que aprendes a vivir con Cristo en tu vida, vivir sin Él ya no es vida. Entonces es algo que te cambia por completo y ya no te hace ser tú. Literalmente te da una nueva vida. Pero bueno, this is my testimony. Pues nada, quiero decirles que después de 6 años que han pasado, yo no he dejado de orar, ¿saben? Me mantengo en oración, pero ya no hago tan seguido mis devocionales. Antes yo era rarísimo que fallara en un devocional, pero ahora es algo que me cuesta mucho. Y ya no soy tan ingenua como antes. Y los pecados que antes me hacían batallar ya no son nada comparados a los pecados con los que trabajo hoy en día, ¿saben? Y no, ya no soy luz, ya no brillo, ya no hay algo bueno que las personas puedan tomar de mí. Pero eso es lo que quiero cambiar, ¿saben? Y solo hace falta tomar la elección y la decisión para lograrlo. Entonces, hoy por eso estoy aquí. Ok, les voy a contar cómo hago yo mis devociones. Ok, vamos a empezar por el inicio.
Eh, Puedes leer realmente la Biblia, ya sea de manera digital o en papel. Yo tengo mi Biblia, yo leo la Biblia Inspira. Esta es una Biblia de estudio, la verdad es de las cosas más lindas que tengo y que más cuido, sinceramente. Me la dio mi mamá en el 2023, creo, en una Navidad, o 24, I don't know, pero es una Biblia preciosa y justamente de estudio. Yo le compré sus separadores y la verdad yo la amo. Otra cosa que puedes hacer es descargar la Biblia en el celular. Yo lo que hago es utilizar Haven. Esta es una Biblia digital, tal cual. Yo Haven lo amo porque pues te da versículos diarios, te deja hacer devocionales en tu celular. Aparte de eso, tiene una IA con la que tú puedes preguntarle y aconsejarle, y él te responde a base de la Biblia y versículos bíblicos, citándolos, ¿sabes? Entonces, yo siento que es una gran ayuda para cualquier duda existencial o decisión que estés tomando. Ojo, eso no compara la oración, ¿ok? Eso es un apoyo, no una sustitución. Algo que también puedes hacer, que yo también lo tengo, es la Biblia en mi Kindle. Yo tengo la versión, déjenme ver, yo tengo una nueva traducción viviente, creo. Porque este es otro show. Aquí está, literalmente tengo la Biblia. Proverbios 17. Proverbios 17, y pues igual puedes ir subrayando. O sea, es que tú puedes tener la Biblia de diferentes maneras, ¿sabes? Ya no hay como algo que, ay, no sé. Es que me da mucha desesperación la gente que dice que no puede acercarse a Dios porque no tiene una Biblia. Entonces es como de, I don't know. Hasta yo en mis llaves, miren, estas son las llaves de mi casa. Y me hicieron un regalo, creo que fue mi mamá. También la Biblia me la regaló mi mamá. Literalmente. Vean esto. Es la Biblia. Creo que viene Génesis. Está muy lindo. ¿Ya lo vieron? Ay, yo hice mi llavero favorito. Sí, se los juro. Bueno, yo lo que recomiendo para hacer tu devocional es un cuaderno. Yo tengo este. La verdad, algo que yo les digo es que miren, cuando tú tienes una relación con Dios caliente, no sé si han escuchado esa metáfora del café, que dicen que el café no puede ser tibio, o es frío o es caliente. Y cuando tú le preguntas a una persona cómo está tu relación con Dios y te dice tibio, el tibio no existe, ¿saben? Bueno. Yo no me acuerdo qué les iba a decir, ya me acordé. Cuando yo tengo mi relación con Dios muy muy cercana, de que habitualmente estoy haciendo mis devocionales, únicamente me la paso escuchando la mayoría canciones cristianas, películas cristianas. Cuando yo estoy muy muy metida en todo eso, para mí es muy fácil escuchar a Dios, entender a Dios, ¿saben? Y es normal, es como de fuck, o sea, estoy leyendo su palabra todos los días. Sería raro que yo no supiera qué hacer en una situación, ¿saben? Porque literalmente me estoy estudiando, estoy orando, estoy pidiendo por sabiduría cada vez que lo hago. Claramente ahí hay un chip nuevo. Pero bueno, hay veces que es más difícil y yo siento que yo no puedo hablar con él directamente. No sé por qué.
Quizás es un pensamiento mío, pero yo lo veo como una barrera que me bloquea. Entonces lo que a mí me gusta es escribirle. Y yo siento, yo le tengo mucha fe porque yo he tenido varios diarios donde yo le escribo y le escribo así tipo: hola Dios, voy a tener un examen, estudié mucho, te pido mucho que todo me salga bien. Y yo lo escribo en mi diario con Dios y la verdad eso me llena de fe a mí. Algo malo aquí es que mi familia no respeta mis diarios y los termina leyendo, entonces fue algo a lo que tuve que dejar de hacer. Mal, porque era algo que me funcionaba mucho y me daba mucha paz. También cualquier cosa negativa me desahogaba en un diario, pero pues si no existe respeto y privacidad, ¿qué le hacemos? Y bueno, un cuaderno, yo no pido que, o sea, yo esto lo tengo de que apenas, ¿sabes? Es como un método de estudio, se llama el método de estudio SWOT, donde haces un Bible Study Journal que trata sobre la escritura, la observación, la aplicación y la oración. Punto. Tú lees un capítulo, 2 capítulos o como tú te halles. Yo lo hago por capítulo y hago uno, ¿sabes? Tal cual. Pero yo les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer en un cuaderno. Entonces yo necesito que ustedes se consigan un cuadernito, como sea, cual sea, como quieran, y escojan un libro de la Biblia. La verdad, como yo lo que quiero es regresar a él, me voy a leer un evangelio. Escojan el evangelio que quieren leer. La verdad, yo siempre les voy a recomendar que lean Juan, pero también me gusta mucho Lucas. Claro, porque yo no escucho gente que diga que le gusta Lucas. Si les soy sincera, mis libros favoritos de la Biblia son los evangelios. ¿Saben algo? Más que enseñarles cómo hacer su devocional, creo que este video es de cómo yo hago mi devocional o cómo es que para mí funciona esto. Bueno, miren, lo primero que necesitan o lo primero que yo hago es una portada. Por ejemplo, el nombre del libro, los capítulos que tiene, y dejo un espacio para mis versículos favoritos, ¿saben? Y bueno, aquí la decoré con unos stickers. Vean ese sticker de Jesús con la cruz. Está muy hermoso, la verdad. Lo compré en Temu. Y bueno, y así queda, tal cual. Se ve muy lindo. En la siguiente página lo que vamos a ocupar son marcatextos para ir subrayando, pero además, o sea, nosotros en esta parte vamos a escribir lo más importante que habló Dios como parte de la escritura, como versículos, como qué fue lo que tú creíste más importante, que habló Dios en tu corazón y cómo lo vas a aplicar a tu vida cotidiana. ¿Saben cómo? Ahorita les muestro. Versículos importantes que habló Dios en tu corazón y cómo vas a aplicarlo en tu vida cotidiana. Voy a leer Juan 1 y ahorita les enseño cómo es que lo llenen, ¿ok? Chicos, recuerden orar para entender que la Biblia puede ser algo complicada si no oras por sabiduría. Ok, igual cualquier cosa, pregúntele a Haven, ok. On earth, you bore the cross that we deserved. You've gotten down